Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. Antes de sumergirnos en esta historia, me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás acompañándonos. Es un regalo inmenso saber que estas vivencias tocan corazones en tantos lugares. Déjame tu comentario y dime desde dónde nos estás viendo. Ahora, prepárate para conocer el viaje conmovedor de Salvador, un niño con el alma más pura del valle, que a pesar de la traición y el dolor, fue capaz de sembrar perdón donde todos sembraban odio. Aprenderás cómo la inocencia y la fe pueden mover montañas y cómo una simple semilla puede hacer florecer lo que parecía muerto. Vamos a comenzar. El sol apenas despertaba entre las nubes densas de San Miguel del Valle, un pueblo olvidado entre montañas y quebradas polvorientas. En una casita de adobe agrietado, un niño de apenas 10 años se arrodillaba ante un pequeño altar hecho con piedras y velas gastadas. Salvador, con sus mejillas sucias de tierra y su poncho celeste deshilachado, cerraba los ojos con fuerza. Sus labios se movían en silencio. Gracias, Señor, por otro día para cuidar a mi abuelita. Detrás de él, una figura delgada respiraba con dificultad sobre una cama de paja. Era doña Remedios, su abuela, con la piel marchita por los años y los ojos llenos de fe aunque el cuerpo ya no respondía. «No salgas hoy, mi niño», susurró. «Tengo un mal presentimiento». Salvador sonrió con ternura y le ofreció un matecito caliente. «Solo iré a ayudar al burro de don Lucio. Está triste, como nosotros». El viento de la mañana se metía entre las rendijas de las ventanas y traía consigo el olor del campo seco. Salvador salió con su bolsa al hombro, saludando a los vecinos como hacía cada amanecer. A pesar de su corta edad, todos lo conocían. Siempre tenía una palabra amable, una mano para ayudar o una mazorca que compartía sin pedir nada a cambio. Lo llamaban el niño del alma grande. Pero esa mañana, mientras caminaba hacia el corral de Minos, don Lucio, una sombra lo observaba desde la plaza. Don Faustino, el nuevo comerciante del pueblo, lo seguía con la mirada afilada. Aquel hombre, siempre vestido de limpio, con su sombrero elegante y su sonrisa torcida, había llegado un año antes y, poco a poco, se fue adueñando de todo. Ya tenía el almacén, la panadería, y ahora quería más. Y para lograrlo, sabía que primero debía deshacerse del único corazón puro que aún unía al pueblo: Salvador. Esa misma noche, cuando el pueblo dormía bajo el cielo estrellado, Faustino y 2 de sus hombres se deslizaron por los caminos como serpientes entre la maleza. Llegaron al granero comunal, rompieron los candados con una palanca y cargaron en silencio los sacos de semillas que eran el tesoro del pueblo. Maíz, quinoa, cebada, eran la esperanza del año entero. Los hombres, sin decir palabra, los llevaron hasta la pequeña parcela donde vivía Salvador con su abuela. Allí, escondidos entre los arbustos secos y las herramientas oxidadas, dejaron caer los sacos como si fueran piedras de castigo. «Nadie sospechará de un niño», murmuró Faustino con una risa helada. «Y si sospechan, ¿quién va a defender a un huérfano?». El silencio respondió por él. La maldad ya estaba sembrada. Al amanecer, un grito rompió la calma de San Miguel del Valle. «Se robaron las semillas del granero». La noticia corrió como fuego por las casas de adobe. Las madres abrazaban a sus hijos con miedo. Los campesinos apretaban los puños. Los ancianos rezaban en voz baja. En medio del tumulto, don Faustino apareció con el ceño fruncido y la voz firme. «Yo vi quién fue», dijo, subiendo a una caja de madera en la plaza. «Anoche lo vi con mis propios ojos. Fue Salvador. Lo vi con un saco al hombro, saliendo del granero». Hubo un silencio pesado, como si el cielo mismo se hubiera detenido.
Una mujer murmuró. ¿El niño que me regaló pan cuando no tenía qué comer? Otro agregó. Su abuela está enferma. Quizás necesitaban venderlas. Y así la duda se metió entre los corazones como un veneno lento. Nadie gritó, pero todos empezaron a mirar al niño con otros ojos. Las nubes descendieron sobre San Miguel del Valle como un manto de juicio. En la plaza, una multitud se reunió con rostros tensos y voces entrecortadas. Nadie entendía cómo el niño que tantas veces compartió su pan podía haber hecho algo así. Don Faustino volvió a alzar la voz, fingiendo pesar. No quiero acusar a nadie injustamente, pero lo vi. Tenemos que revisar su parcela. Si no hay nada, entonces le pediremos perdón. Pero si hay algo... La gente asintió en silencio, impulsada más por el miedo que por la certeza. Y así, como una procesión triste, caminaron todos hacia la casa humilde de Salvador. Doña Remedios, al ver la multitud acercarse, se apoyó en la puerta con dificultad. ¿Qué buscan?, preguntó con la voz temblorosa. El alguacil se adelantó. Queremos hablar con el niño y revisar el terreno. Salvador salió con las manos llenas de tierra y la frente sudada. Su sonrisa se apagó al ver tantos rostros conocidos ahora endurecidos por la desconfianza. Buenos días. ¿Pasó algo?, dijo, sin comprender. 3 hombres entraron a su pequeño terreno, movieron herramientas, levantaron maderas y detrás de un viejo carro encontraron 3 sacos grandes. Eran las semillas perdidas. El murmullo fue inmediato. ¡Ahí están! ¡Nos traicionó! El niño retrocedió, confundido. No sé cómo llegaron ahí. Lo juro por mi abuela. Pero sus palabras se perdían entre susurros y miradas acusadoras. Nadie quiso escucharlo. Doña Remedios cayó de rodillas llorando. Mi Salvador no haría algo así. Dios lo sabe. Faustino dio un paso adelante, cubriéndose el rostro con falsa tristeza. El pueblo no puede tolerar una traición así. Y el alguacil, con voz grave, pronunció el castigo. Salvador, por decisión del pueblo, serás expulsado de San Miguel del Valle. No hubo defensa. Nadie alzó la voz. El niño que había compartido su pan, que había rezado por los enfermos, que cuidaba a su abuela con ternura, fue condenado sin juicio. Salvador no gritó, no lloró. Solo bajó la cabeza, tomó la mano temblorosa de su abuela y la ayudó a caminar despacio, alejándose del lugar que había sido su hogar desde que nació. El viento soplaba fuerte entre los cerros y entre la multitud solo se oían susurros de vergüenza. «Pobrecito», dijo alguien sin atreverse a mirarlo a los ojos. Nadie tuvo el valor de detenerlo. Nadie más que un gallo, que desde una tapia cantó como en protesta, como si el cielo mismo no estuviera de acuerdo con lo que acababan de hacer. Salvador no volteó, pero en su mirada algo se apagó para siempre. Lejos del pueblo, junto a un arroyo seco, Salvador construyó un pequeño refugio con ramas, piedras y una manta vieja que una niña le había regalado en secreto antes de su partida. Allí, entre la maleza, cuidaba a su abuela como podía. Recogía agua lodosa y la filtraba con trapos limpios. Salía en la madrugada a buscar raíces, leña, cualquier cosa que sirviera para seguir. Su cuerpo pequeño temblaba con el frío, pero no se rendía. Doña Remedios empeoraba cada día. Su tos era más persistente y sus labios agrietados apenas alcanzaban a murmurar. No dejes de orar, Salvador. Aunque el mundo te rechace, Dios nunca lo hará. Una noche, mientras la cubría con su poncho remendado, él le preguntó con voz rota, «¿Por qué sigues rezando, abuela? Si ellos nos echaron como si fuéramos basura». Ella lo miró con una sonrisa débil, pero llena de luz. «Porque si dejamos de orar, entonces sí habrán vencido.
Mientras tanto, en San Miguel del Valle, la tierra no daba fruto. Sin las semillas, los campos eran solo polvo y esperanza marchita. El hambre comenzó a morder las casas como un perro flaco y rabioso. Los niños lloraban frente a platos vacíos y las madres cocinaban sopas de nada para engañar al estómago. Fue entonces que Faustino volvió a la plaza, con su voz suave y sus promesas venenosas. «Sé que sufren», dijo, rodeado de hombres armados. «Estoy dispuesto a comprar sus tierras. Les pagaré bien, así podrán irse a un lugar mejor». Algunos lo miraban con dudas, otros bajaban la cabeza. El miedo era un látigo invisible que ataba las decisiones del pueblo. Pero entre todos, uno se mantuvo firme. Un joven de rostro moreno y manos callosas lo observaba desde lejos. Su nombre era Tomás, y sus ojos llevaban una culpa que no lo dejaba dormir. Tomás recordaba aquella noche. Había visto sombras junto al granero. Había reconocido la figura de Faustino y sus hombres. Los vio cargar los sacos, los vio alejarse en silencio y no dijo nada, por miedo, por cobardía. Ahora el silencio pesaba más que el hambre. Esa tarde, mientras lavaba sus manos en el río, un niño pequeño se le acercó con una mazorca rota en la mano. «Mi abuela dice que Salvador nunca nos haría daño. ¿Tú crees que fue él?» Tomás no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta. Las palabras no salían, solo asintió con los ojos húmedos. Esa noche, en la cueva de ramas, Salvador sostenía la mano fría de su abuela. Ella respiraba con dificultad. «¿Tú crees que algún día nos van a perdonar?», susurró él. Doña Remedios cerró los ojos con suavidad y dijo, casi en un suspiro: «Perdónalos, Salvador, aunque no vuelvan jamás». Salvador no supo si lloraba por su abuela, por el pueblo o por él mismo, pero lloró. Lloró en silencio, con la frente apoyada en el suelo seco, como quien quiere enterrar el dolor y hacerlo florecer en algo mejor. Y en ese momento, una brisa tibia acarició su rostro, como si el cielo aún lo abrazara. Mientras tanto, en el pueblo, los días eran grises y las noches aún peores. Nadie hablaba de Salvador, pero todos pensaban en él. Las papas se pudrían en los costales, las gallinas ya no ponían huevos y el pan escaseaba más que nunca. Pero el vacío que dolía no era solo el del estómago, era otro, más profundo, el de haber expulsado a quien siempre los amó sin pedir nada a cambio. Tomás ya no podía dormir. La voz de su conciencia se hacía cada vez más fuerte. Cada vez que Tomás cerraba los ojos, veía a Salvador compartiendo su pan. Recordaba cómo le enseñó a sembrar cuando era niño, cómo le llevaba agua a su abuela cuando nadie más lo hacía. Recordaba sus palabras: «No le devuelvas odio a quien te da dolor. Siembra amor, siempre amor». Y entonces lo supo. Ya no podía seguir callando. Al amanecer, cuando la plaza comenzaba a llenarse, Tomás subió al banco de piedra junto al pozo y alzó la voz con fuerza: «Vecinos, escúchenme, por favor». Todos se voltearon sorprendidos. Tomás era respetado, fuerte, trabajador, pero nunca hablaba. Respiró hondo, tragó saliva y dijo con la voz temblorosa: «Lo que hicimos fue una injusticia. Salvador no robó nada. Yo vi a Faustino y a sus hombres entrar al granero aquella noche. Vi cómo escondían los sacos y me callé por miedo. Pero el silencio también es traición». Un murmullo recorrió la plaza como un viento de tormenta. Algunos bajaron la cabeza. Otros negaron con vergüenza. Tomás alzó aún más la voz, con los ojos firmes: «Revisen el almacén de Faustino. Estoy seguro de que allí guarda lo que aún no vendió». El alguacil, que también había comenzado a dudar desde hacía días, asintió lentamente. Una comisión de vecinos fue enviada de inmediato.
Tocaron la puerta del galpón de Faustino. Él gritó, se negó, insultó a Tomás, lo llamó mentiroso. Pero cuando derribaron la puerta, allí estaban, los últimos sacos de semillas ocultos entre herramientas y madera. Nadie dijo una palabra. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Faustino cayó de rodillas, sin excusas. Su máscara se rompía al fin. «¡Nos usaste!», gritó un campesino. «Nos hiciste odiar a un niño, y nosotros lo echamos como si fuera basura», lloró una mujer. «A él que solo nos dio amor, pan, consuelo». El alguacil ordenó su expulsión inmediata. Nadie lo defendió. Nadie dijo ni una sola palabra por él. Esa noche, San Miguel del Valle no durmió. Por primera vez, el nombre de Salvador volvió a pronunciarse con el respeto que merecía. Uno por uno, los vecinos comenzaron a recordar el día que los ayudó a cosechar sin pedir nada, el momento en que les regaló pan caliente en medio del frío, las veces que compartió su única fruta sin quedarse con bocado. «Le dimos la espalda», susurró una anciana, «y nunca preguntamos si era verdad, solo lo condenamos». Y así, bajo un cielo sin estrellas, el pueblo tomó una decisión. Irían a buscarlo, aunque fuera tarde, aunque el niño ya no quisiera verlos, porque había que pedir perdón, no por él, por ellos mismos. En lo alto del cerro, en la cueva escondida entre piedras y ramas, Salvador velaba el sueño de su abuela. Doña Remedios apenas respiraba. Sus manos frías reposaban entre las del niño, que no se despegaba de su lado. Afuera, el viento silbaba como un lamento. Dentro, Salvador susurraba oraciones que apenas lograban salir de su garganta. «Resiste, abuela, ya va a pasar». Ella abrió los ojos con esfuerzo. «¿Escuchas eso?», murmuró. «¿Qué cosa?», preguntó el niño confundido. «Pasos. Vienen pasos». Salvador miró a su alrededor. No escuchaba nada. Pensó que deliraba. Le acarició el rostro con dulzura. «Duerme, abuela. Descansa». Pero ella sonrió, serena, con la paz de quien ya no teme nada. «Perdónalos, Salvador, ya no traen piedras», y cerró los ojos. Esta vez, para no volver a abrirlos. Cuando el pueblo alcanzó la cima del cerro, lo primero que vieron fue una figura arrodillada junto a un cuerpo cubierto con un poncho desgastado. Era Salvador, abrazando a su abuela. No lloraba, no hablaba, solo permanecía ahí como detenido en el tiempo, con la frente apoyada en sus manos. Tomás fue el primero en acercarse. Se arrodilló a su lado sin decir palabra. Luego lo hizo el alguacil. Después, la panadera, el pastor, los niños, uno a uno. Todo el pueblo cayó de rodillas. Salvador alzó lentamente el rostro. Sus ojos no tenían lágrimas, estaban secos, vacíos, como los de quien ha llorado más de lo que puede. Observó las canastas con pan, las mantas, los frascos de medicina, y comprendió, habían venido a pedir perdón, pero en su voz no hubo rencor, solo un susurro tembloroso. «La enterré con mis manos bajo ese árbol. No tenía flores, así que le canté. Canté como ella me enseñó, cuando yo era pequeño y tenía miedo», continuó Salvador con la voz rota. «Murió sin rencor. ¿Cómo se vive con eso?». Nadie respondió. Las lágrimas caían en silencio por los rostros de los que lo habían juzgado. Juana, la panadera, se acercó temblando. «Salvador, nos equivocamos. El miedo nos cegó. Le fallamos, a ti y a ella». El niño la miró con los ojos más viejos que su edad. Ella era todo lo que tenía, y en los últimos días de su vida ustedes la hicieron llorar. Saben lo que es ver llorar a quien siempre te sostuvo. El pueblo entero bajó la cabeza, avergonzado, y fue entonces que Salvador, de pie junto a la tumba recién cerrada,
Alzó la mirada al cielo y dijo: Dios, si tú puedes perdonarlos, ayúdame a hacerlo también. Tomó aire, cerró los ojos, y al abrirlos otra vez, miró al pueblo y dijo con una fuerza inesperada: Volveré, pero no por ustedes, volveré por ella, porque si estuviera viva me diría que los abrace, que no guarde odio, que vuelva a sembrar, que la memoria del bien es más fuerte que cualquier herida. Un suspiro atravesó a la multitud. Algunos comenzaron a llorar de alivio, otros se abrazaron sin decir palabra. Y entonces, como si el cielo confirmara que escuchaba, una lluvia suave y tibia comenzó a caer sobre todos. Mojaba la tierra, lavaba la vergüenza, regaba la tumba donde descansaba Doña Remedios. Salvador levantó el rostro, dejó que las gotas le tocaran la cara y susurró lo último que le quedaba en el corazón: el amor no se vence, solo se calla un tiempo, hasta que vuelve a florecer. El pueblo descendió del cerro en silencio. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a mirar a Salvador a los ojos. Caminaban con el alma herida y el corazón abierto. Esa lluvia tibia que no paraba parecía una bendición del cielo, como si Dios también llorara, pero no de tristeza, sino de limpieza. En lo alto, Salvador permanecía junto a la tumba, arrodillado, acariciando la cruz de madera que él mismo había clavado con sus manos. No tenía flores, pero sí un puñado de semillas que había guardado en secreto. Semillas que no eran solo alimento, eran promesa. Esa noche no durmió. Pasó horas hablándole a su abuela en voz baja, como si ella aún pudiera escucharlo. Vinieron, abuela, con los ojos llenos de lágrimas. Dijiste que los perdonara, y lo intento, pero duele, no por mí, por ti, por lo que no merecías vivir. El viento se llevó sus palabras como suspiros entre los árboles, y en ese silencio, una mariposa blanca se posó sobre la cruz de la tumba. Salvador la miró con los ojos vidriosos y susurró: lo tomaré como un sí. Al amanecer, descendió del cerro. Llevaba en una mano su sombrero viejo y en la otra su bolsa de semillas. Nadie lo recibió con aplausos ni vítores. Solo lo miraban con humildad, con cabezas inclinadas, como quien ve regresar al hijo al que traicionaron. Él no dijo nada. Caminó directo hasta su parcela, esa tierra seca que una vez fue su alegría. Estaba rota, abandonada, como él. Pero Salvador se arrodilló, hundió sus manos en la tierra y sembró. Sembró con lágrimas, con polvo, con fe. Porque hay dolores que no se ven y corazones nobles que son juzgados sin razón. Y sin embargo, siguen sembrando amor. Las manos pequeñas de Salvador cavaban con cuidado, como si cada surco fuera una oración. Cada semilla que dejaba caer era una promesa silenciosa de que el bien aún podía florecer. El pueblo lo observaba desde lejos, en silencio, como si presenciaran algo sagrado. No se atrevían a interrumpirlo, no sabían si debían ayudar o pedir perdón una vez más, pero él no los miraba. Su mirada estaba fija en la tierra, en el trabajo, en el acto de amor que era sembrar después de haber sido expulsado. Algunos comenzaron a acercarse. Primero Tomás, luego Juana, luego los niños. Uno a uno se arrodillaron junto a Salvador y con manos temblorosas comenzaron a sembrar también. Ninguna palabra fue dicha, porque hay momentos donde el alma habla más fuerte que la boca. Al caer la tarde, el campo antes vacío se había llenado de manos, de surcos, de esperanza. Salvador se apartó un poco, se sentó bajo un árbol y observó en silencio. Sus ojos no tenían ira, solo una tristeza profunda y una paz que venía de lo alto. Tomás se le acercó con una cantimplora de agua. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó con la voz quebrada.
Salvador asintió. Por unos minutos, solo se escucharon los grillos y el canto lejano de un ave. Te fallamos, Salvador, todos. Pero tú nos salvaste, dijo Tomás, bajando la cabeza. El niño respondió con una frase que su abuela solía repetir. Dios no necesita que entendamos todo, solo que no dejemos de amar. Tomás lloró en silencio, y en ese instante supo que esa tierra no volvería a ser la misma, porque había sido regada no solo con agua, sino con perdón. Pasaron los días y el campo volvió a respirar. Las primeras hojas verdes asomaban tímidas entre los surcos. La gente volvía a reunirse en la plaza, pero ya no con chismes o sospechas, sino con cantaros de agua, con pan compartido, con canciones suaves que parecían acariciar el alma del pueblo. Salvador no volvió a ser el mismo niño. Su mirada tenía ahora la profundidad de quien conoció la traición, pero también el milagro del perdón. Un día, mientras caminaba por la ladera del cerro, encontró un pequeño brote junto a la tumba de su abuela. No lo había plantado él, era silvestre, una flor blanca que nacía entre piedras. Se arrodilló y sonrió. Gracias, abuela, susurró, por enseñarme a perdonar, incluso cuando todo duele. En San Miguel del Valle, la historia de Salvador se convirtió en leyenda, no por venganza ni por castigo, sino por gracia. Las madres la contaban a sus hijos antes de dormir. Había una vez un niño que sembró amor donde todos sembraban olvido. Cada año, en el mismo día de su expulsión, el pueblo celebraba el Día del Perdón y colocaban una cruz de madera en la plaza rodeada de flores y semillas. Salvador, ahora un poco más grande, seguía cuidando su parcela, pero también el alma del pueblo, porque entendió que los milagros no siempre vienen del cielo con rayos y voces. A veces, el milagro es un niño que no guarda odio y que sigue sembrando. Y si tú estás viendo esta historia y alguna vez te hicieron daño, recuerda, perdonar no es olvidar, es liberar el alma para que vuelva a florecer. Una mañana, mientras Salvador recogía agua del arroyo que por fin volvía a correr, se encontró con una niña de rostro tímido y ojos grandes. Tenía una canasta vacía y los pies descalzos. ¿Tú eres Salvador?, preguntó. Él asintió con una sonrisa leve. Mi mamá dice que tú hiciste que lloviera, añadió ella con la inocencia que solo los niños conocen. Salvador negó con ternura. Yo no hice llover, fue mi abuela desde el cielo. La niña lo miró en silencio, luego sacó de su bolsillo una semilla envuelta en un pañuelo. ¿Me enseñas a sembrarla?, dijo. Salvador tomó la semilla con cuidado, como si fuese sagrada. Claro que sí, respondió. Todo lo bueno comienza con una semilla, y así, como quien enseña a orar, Salvador empezó a guiar a los más pequeños, a sembrar esperanza. Ese día, muchos más se acercaron, madres, ancianos, jóvenes que antes no se atrevían ni a mirarlo, cada uno con una historia, una disculpa, un gesto, pero Salvador nunca reclamó nada. Solo abría los brazos, ofrecía su sonrisa y seguía sembrando, porque entendía que lo que había ocurrido no debía convertirse en una herida abierta, sino en una lección viva. Una tarde, mientras el sol caía sobre los cerros y el campo brillaba como oro mojado, Salvador se arrodilló frente al altar de piedra que había construido junto a su parcela. Encendió una vela y rezó en voz baja. Gracias, Dios, por permitirme quedarme, por enseñarme que el amor no depende de los otros, sino de lo que uno elige sembrar. Y si estás viendo esta historia y amas a Dios como Salvador lo amó, suscríbete a este canal. Aquí oramos por cada uno de ustedes y cada historia compartida es una semilla que puede tocar otra alma.
Con el tiempo, Salvador se convirtió en el corazón de San Miguel del Valle, no por títulos ni por fuerza, sino por su luz. Enseñaba a los niños a sembrar, a los jóvenes a perdonar, a los ancianos a no rendirse. Cada rincón del pueblo tenía algo suyo, una flor que él cuidó, un árbol que plantó, un consejo que dejó. Y aunque seguía visitando la tumba de su abuela cada semana, ya no lloraba. Llevaba flores frescas y hablaba con ella como quien conversa con una amiga que vive en el cielo. Una tarde, mientras el pueblo se reunía en la plaza para la cosecha, el alguacil se acercó a Salvador con respeto. «Queremos darte algo», dijo, mientras le entregaba una pequeña cruz de madera tallada por todos. «Es por enseñarnos que un niño puede ser más sabio que un pueblo entero». Salvador la sostuvo entre sus manos y por primera vez dejó que sus lágrimas rodaran sin vergüenza, no por dolor, sino por gratitud. Levantó la cruz al cielo, cerró los ojos y dijo: «Gracias, abuela. Gracias, Dios. No por salvarme, sino por enseñarme a amar incluso cuando nadie lo merecía». Y allí, bajo un cielo claro y sin nubes, el pueblo entero comenzó a aplaudir. No con ruido, sino con respeto, con el alma. Desde entonces, cada vez que una semilla germina en San Miguel del Valle, alguien dice: «Es Salvador que sigue sembrando desde el alma». Y tú, que llegaste hasta aquí, si alguna vez fuiste herido, si alguna vez te hicieron llorar cuando solo ofreciste amor, no dejes que eso te cierre el corazón. Porque el verdadero milagro no es que te pidan perdón, sino que aún seas capaz de amar. Suscríbete si crees en el poder del perdón. Y deja un comentario, porque esta historia no termina aquí. Comienza en cada corazón dispuesto a sembrar de nuevo.